Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Todas las bendiciones de Dios para cada uno de los hermanos y hermanas que estén conectados en este momento al Facebook. Y hoy quería compartirles una palabra que nos habla acerca de no autocastigarnos cuando no podemos cumplir con algunas metas que nos proponemos. Muchas veces eso genera en nosotros un profundo sentimiento de frustración y de culpa. Y lo único que logra es que nos ahoguemos en esa sensación de culpa, en esa sensación de amargura que nos produce el no poder lograr todo aquello que deseamos. Y eso también incluye nuestro cumplimiento, si se quiere, de la palabra de Dios, es decir, ese deseo que tenemos de hacer su voluntad. Y cuántas veces de pronto vemos que no podemos hacerlo, que no logramos hacerlo, y también nos puede llegar a producir lo que se llama una frustración en el área de la fe. Esa frustración en el área de la fe hace que se entre en el desánimo. ¿Y cuántas personas por entrar en ese desánimo han abandonado el camino? Sin duda alguna, ese desánimo es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para hacernos caer en el desaliento y en el no querer seguir progresando en el camino de la fe. Esto mismo le sucedió a San Pablo. Si vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Fíjate lo que dijo o lo que llegó a decir San Pablo en el capítulo 7, versículo 15 al 25 en la carta a los romanos. Dijo, porque lo que hago, dice San Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que yo hago. ¿Y qué está diciendo ahí San Pablo? San Pablo está diciendo, yo me propongo hacer algo, me propongo seguir en este camino al Señor, sin embargo, si bien lo quiero hacer, veo que muchas veces no lo hago. Y es algo que no entiendo, porque yo me propongo, pero no lo puedo hacer. Y eso es algo que sin duda alguna a San Pablo lo ponía mal, porque dice, llego a hacer inclusive lo que aborrezco, eso hago. Qué tremendo, ¿no? De alguna manera es algo positivo sentirse así, porque significa que interiormente siento que estoy en una situación que no es la que debería estar. Es decir, es como que estoy de alguna manera como fallándole al amor de Dios. Pero también tenemos que agregarle a eso una mirada autocompasiva y de misericordia hacia nosotros mismos. Me acuerdo que un hombre de mediana edad, una vez en una de las jornadas de sanación interior, en uno de los retiros, se me acercó y me preguntó, he sido una persona de fe casi toda mi vida, pero mi manera de actuar me decepciona, Eduardo. Y había otras dos personas que estaban cerca y que asentían con su cabeza como diciendo, a mí eso también me pasa, a mí también eso me sucede. Y eso, decía, me produce una gran tristeza, pero también un gran enojo conmigo mismo. Yo leo la palabra, trato de vivir esa palabra, pero el tema es que lo trataba de vivir con su propio esfuerzo. Y la verdad es que más que esforzarnos por nosotros mismos en tratar de cumplir la palabra de Dios, nuestro primer esfuerzo tiene que ser en cómo estar cada día más unido a Jesús. Es decir, esa es la clave. La clave no es tanto en esforzarme en estar cumpliendo la palabra de Dios o vivir la voluntad de Dios, sino estar unido
al Señor. Esa es la clave, esa es la fuente que nos va a dar luego la fuerza, la gracia y la docilidad para poder vivir nuestra vida como Dios así quiere que la vivamos. No hay que desanimarse en esto, sino que hay una buena noticia. La buena noticia es que nosotros tenemos que estar apegados al Señor. Y una vez escuché en un sacerdote una prédica que realmente me impactó en su momento, que decía: miren, hermanos, nuestro esfuerzo no tiene que ser cada día en cómo pecar menos, porque vamos a pecar. Nuestro esfuerzo tiene que ser cada día en cómo estar más apegado a Jesús. Y la palabra de Dios así lo dice en San Juan, en el capítulo 15, lo voy a leer, San Juan capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da muchos frutos, porque separado de mí nada pueden hacer. Nada puede hacer. O sea, separado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra primera motivación? ¿Cuál tiene que ser nuestro primer deseo? ¿Cuál tiene que ser nuestro primer anhelo para poder realmente tener una vida nueva en Jesús? Para que la palabra de Dios sea un fruto de nuestra comunión con Dios, es esa: tener mayor comunión con Dios, estar cada día más unido a Dios. Nuestro primer esfuerzo tiene que ser cómo cada día puedo estar más unido a Dios, cómo cada día puedo estar más en comunión con el Señor. Ese tiene que ser nuestro primer esfuerzo. Y de ese modo, cuando nosotros estamos más unidos al Señor, con mayor comunión con Dios, más Dios va a poner su pensar, su sentir, sus deseos y su fuerza y su anhelo en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que el que está en Cristo nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, o sea, el hombre viejo ha pasado y todo es nuevo. Yo tengo que esforzarme, sí, tengo que hacer mi parte, sí, pero ¿hacia dónde tiene que estar orientada ese esfuerzo y ese hacer mi parte? En estar cada día más en comunión con Dios. Estar cada vez más unido como sarmiento a la verdadera vid. Y cuanto más yo esté unido al Señor, cuanto más esté en comunión con el Señor, más seré impregnado de lo que el Señor es. Cada vez vamos a ser más, como diríamos, empoderado de su gracia. Cada vez vamos a ser más transformado en su corazón. Esta es la clave y este es el camino. Por eso, si sentís en tu vida que de pronto cada día le estás como fallando al Señor, bueno, no está mal que sientas un dolor, pero que ese dolor no se transforme en una esclavitud, sino que ese dolor nos lleve a pensar cómo está mi comunión con Dios. Sabemos que todos los días vamos a pecar, todos los días vamos a cometer algún error. Claro que sí, todos los días en algo le vamos a fallar a Dios. Pero lo primero que tiene que ser es no fallarle en nuestra comunión con Dios. Si nosotros cada día nos esforzamos por aumentar nuestra comunión con Dios, o por lo menos permanecer en esa comunión con Dios, buscándole a través de la oración, buscándole a través de la palabra, invocando cada día al Espíritu Santo, participando de todo lo que podamos participar que venga del Señor, alabándole y haciendo actos de fe, contando con la gracia de Dios, sin duda alguna, cada día se van a manifestar más los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fíjate que la palabra de Dios dice en San Juan 15:5, dice la palabra que aquel que permanece en él es aquel que da frutos. O sea, la clave para dar frutos, ¿cuál es? Entonces, permanecer en él. ¿Y cuáles son esos frutos? Bueno, están en Gálatas capítulo 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. ¿Cuál es el mensaje que quiero darte hoy? No te autocastigues, no te inculpes, no te mortifiques a tal punto de sentirte esclavo de ese vacío interior que te produce el no haber podido llegar a cumplir las metas en el Señor que te ha propuesto. Lo fundamental, ¿sabes qué es? Es saber que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce la intencionalidad que hay en nuestro corazón. Y lo segundo es decirle: Señor, he fallado, te pido perdón, me arrepiento, pero a partir de hoy y a partir de este momento me decido
a mantener y aumentar mi comunión con Dios. Sin duda alguna, en la medida en que dejamos que esa comunión con Dios, como dice el Señor, actúe en nuestra vida como la levadura en la masa, nuestra vida será transformada. Y la palabra de Dios dejará de ser una palabra a cumplir, sino un fruto que se va a manifestar en nuestra vida. Y vamos a ver cómo mucho de esa palabra que vamos a leer, nosotros la estamos viviendo por la gracia operante del Dios que está dentro de nuestro corazón. Camina en paz cada día, camina en misericordia cada día. Si Dios renueva cada mañana su misericordia, ¿por qué nosotros no vamos a renovar la misericordia nosotros mismos? Sabernos que estamos en un proceso, que estamos en un camino. Y seguramente quizás va a aparecer alguien que te va a decir algo acerca de que cómo puede ser que vos actúes de esta manera, que cómo puede ser que vos hables de esta manera. ¿Acaso no estás en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No dejemos que esas palabras nos aten. Al contrario, esas palabras nos tienen que llevar a hacer un camino de libertad. ¿Cuál es ese camino de libertad? Simplemente responderle: sí, es verdad, lo que pasa es que el Señor está trabajando en mí y estoy en un proceso. Dice que el Señor comienza una obra y fiel es aquel que la comienza, la va a terminar. Cuando te digan eso, decirle: sí, es verdad, todavía tengo que cambiar. ¿Sabes qué? Estoy en el proceso de Dios. Y ese proceso, primero que nada, implica cada día tener mayor unidad al Señor como el sarmiento a la verdadera vid. Por eso, mi hermano, mi hermana, que cada día tengas como meta: hoy, Señor, me moveré, me movilizaré para buscar tu rostro, para buscar tu presencia y para tener cada día mayor comunión contigo. Y desde esa comunión, poco a poco, en tus tiempos, comenzarán a fluir en mi vida los frutos de tu presencia. Y eso se llama conversión. Hay un sí de mi parte. ¿Cuál es? La búsqueda de su presencia. Tener comunión con Él. Y el resto lo hace Dios en nosotros como dulce alfarero. Que Dios te bendiga, ánimo, levántate, no vivas este día con autoculpas que te encierran y te esclavizan. Recordate esto: estoy en manos del Señor, estoy siendo procesado por Dios, Él está trabajando en mi vida y sé que lo hará de la mejor manera. Solamente quiero darte gracias y alabarte y bendecirte en este día y disfrutar de Dios porque Dios disfruta de tu vida. Bendiciones.